Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes 31 ya de julio y hoy muchos cogen vacaciones. Playa, montaña, avión, tren y también carretera. Solo para este fin de semana se esperan 5,6 millones de desplazamientos por carretera. Coger el coche implica, eso sí, pasar por la gasolinera. Y mala noticia, los carburantes están disparados un 22% más arriba, más caros que hace un año. Bueno, se acabó por fin la emergencia nacional por ese incendio en Ávila y en Madrid, que se ha estabilizado. Sigue preocupando el incendio de Castellón, está activo, y también el de Zamora, donde hay 1 millar de vecinos evacuados. Y mientras en Ceuta pues se estaba gestando una nueva crisis migratoria que ha estallado completamente. Miles de personas han accedido a la ciudad en las últimas horas. La situación es crítica. La Guardia Civil se encuentra desbordada, todos los recursos de la ciudad se encuentran desbordados. Cuando había alguna ola de gente que pasaba, pasé con ellos, con toda la gente que pasó. Un futuro mejor, una vida mejor, un sitio mejor. Yo quiero estar en España. La respuesta del gobierno, ha anunciado un acuerdo con Marruecos para devolver a las personas que hayan entrado de manera ilegal y el presidente Pedro Sánchez pide la declaración de emergencia nacional. Sánchez y Marlaska acudirán este viernes a Ceuta. Fuera de nuestras fronteras, dos cositas importantes. Uno, Trump anuncia un acuerdo para el desarme total de Hamás como parte de su plan para Gaza. Y en la guerra del Golfo, noche tensa. Estados Unidos desmiente que Irán haya destruido 3 de sus cazas F-35 en un ataque a una base aérea de Jordania. Desmiente también que un petrolero haya violado el bloqueo naval a los puertos iraníes, como han reportado medios de la República Islámica. Esta noche las fuerzas norteamericanas han atacado durante más de 2 horas decenas de objetivos en todo Irán. Previamente habían interceptado misiles iraníes. La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado de nuevo con castigar al agresor y advierte que los países que ayudan a Estados Unidos podrían enfrentarse a una dura respuesta. El petróleo, pues tenso, pero por debajo de los $90. El crudo Brent con vencimiento en septiembre cotiza ahora mismo en $87,54. Está en niveles más bajos que en el día de ayer. Y mientras, hay que mirar a la tecnología. Nuevo volantazo en las compañías de semiconductores y en otras ligadas a la inteligencia artificial. Es una dinámica que se ha hecho habitual en las últimas semanas. SK Hynix, uno de los gigantes surcoreanos de chips, rebota, sube un 17%. Samsung sube un 22%. SoftBank un 14,50% arriba. Y suben otras grandes a nivel internacional. Advantes, LG, Tokyo Electron Disco. El giro al verde se explica por el optimismo generado por algunas grandes tecnológicas americanas. Aseguran que las fuertes cifras en CAPEX son acordes a la demanda del mercado y que si en el futuro la situación se enfría, irá reduciendo las inversiones de forma progresiva. Quedan en un segundo plano las dudas sobre las elevadas valoraciones de la inteligencia artificial y el miedo a una competencia cada vez mayor por parte de los fabricantes chinos de chips de memoria. Hay una idea que está calando en el mercado y es la resistencia de las empresas no depende de maximizar el crecimiento y sí depende de preservar la eficiencia y preservar la flexibilidad. De ahí que operadores y analistas analicen cada inversión, cada cuenta de resultados con precisión de cirujano. Por tanto, no todo está dicho. Estos días son clave las cuentas de las grandes tecnológicas y justo ayer al cierre publicaron números Amazon y Apple. Amazon se apoya en inteligencia artificial para triplicar su beneficio trimestral y Apple gana un 27% más entre enero y junio, bate previsiones y cierra Roberto Sol un trimestre récord. Buenos días. Sí, pero Apple se hunde en las operaciones fuera de hora más de un 5% después de presentar unas previsiones más débiles de lo esperado, alegando limitaciones de suministro. Proyectan ahora un crecimiento de los ingresos entre el 9 y el 10% cuando el mercado esperaba un 11%. De nada le sirve a la compañía superar estimaciones con sus ingresos de 109.000 millones y su beneficio por acción de $2,02. Amazon, en cambio, se dispara más de un 10% después de convencer con sus cuentas, sobre todo con su desempeño de su unidad de nube Amazon Web Service. La facturación se ha disparado un 37% hasta superar los 42.000 millones. Su beneficio por acción
de $5,75, está casi 4 por encima de lo previsto y sus ingresos han superado los 200.000 millones, también superiores a lo estimado por los analistas. Se calman las preocupaciones por la inteligencia artificial y esto se refleja en las bolsas. Suben los índices asiáticos. El Nikkei de Tokio rebota un 4,08% y el Kospi surcoreano arriba un 15%. Tenemos en Asia actividad manufacturera en China. Se contrae inesperadamente en junio por el descenso de la demanda y de los tifones, y el Banco de Japón, que mantiene los tipos en el 1%, traslada además su preocupación por la inflación subyacente que podría superar el objetivo del 2%. Los futuros americanos vienen en positivo. Ayer Wall Street rebotó un 2,8%. Eso sí, venía de una caída del 10% desde sus máximos. Atento, vamos a mirar a la fotografía anual. El índice tecnológico sube un 11% en lo que va de ejercicio. Hay 9 compañías que se disparan entre un 115%, Marvell Technology, y un 440%. Es la empresa de semiconductores SanDisk. Ayer subió un 26%. Preocupa el alza del rendimiento a 30 años en Estados Unidos. El coste de financiación está en su nivel más alto en 19 años, el 5,21%. Ayer subió 0,14 puntos porcentuales. Este es su mayor incremento desde el anuncio del Día de la Liberación en abril de 2025. Europa también viene en verde. Hoy atentos al IPC en Francia, Italia, Eurozona. Atentos también al desempleo en Alemania y así mirando el mantenimiento de tipos del Banco de Inglaterra. Se ajustó a las previsiones y dejó los tipos de interés en el 3,75%. El IBEX rebotó un 1,79%. BBVA e Inditex aceleraron al IBEX a máximos. Firmó su mejor sesión desde el pasado 12 de junio. Y hoy tendremos las cuentas de Puma, Crédit Agricole en Europa, en España, Amadeus, IAG, y tenemos ya el más madrugador, Unicaja. ¿Qué es lo que hizo Unicaja? Bueno, su beneficio en el primer semestre de este año crece un 7% en tasa interanual, gracias al crecimiento del margen bruto, la estabilidad de los ingresos recurrentes, la menor dotación de provisiones y la mejora de la calidad del balance. Ahí tenemos las cuentas de Unicaja para empezar el día. 7 y 8. El viernes nos trae más noticias. Ya empezamos en Ceuta. El gobierno moviliza al ejército para hacer frente a la crisis migratoria. Máxima alerta en Ceuta tras ese cruce de miles de personas desde Marruecos que ha dejado un balance ya de 10 muertos. Sánchez viaja hoy a Ceuta junto al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Mientras, Bruselas ha ofrecido a España ya el apoyo de Frontex. Los servicios de acogida están al límite, algo que llevaba al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a pedir la situación de emergencia. La declaración de emergencia nacional al amparo de lo previsto en la normativa sobre seguridad nacional. 2. El refuerzo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el despliegue del ejército. Desde el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo piden actuación urgente y Vox, desde Santiago Abascal, responsabiliza a Sánchez de la regularización masiva. Cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Pedro Sánchez, con su regularización masiva, ha provocado una invasión de nuestra frontera que hoy están viviendo en primer lugar los españoles de Ceuta. El gobierno italiano estudia suspender el acuerdo Schengen de libre circulación con España a raíz de esta crisis migratoria. Pedro Sánchez anuncia el fin de la emergencia nacional por los incendios de Madrid y Ávila. El mando deja de estar en manos del Ejecutivo Central y pasa a la dirección operativa de las comunidades afectadas. La conclusión que podemos sacar de esta primera experiencia de emergencia nacional es de un razonable éxito. Muy gratificante ver cómo nos hemos unido la mano tendida del Gobierno de España para lograr el acuerdo que necesita nuestro país, probablemente el más importante acuerdo que necesita nuestro país, que es un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Y dentro de ese pacto, desde el PP dice que llevarán su propio plan antiincendios. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular. Al fuego no se le vence con consignas, sectarismo y con ecologismo de salón. Se le combate con medios, con una planificación anual rigurosa.
Y sobre esa situación de los incendios, preocupa a estas horas un día más ese incendio en Fermoselle, en Zamora, que ha calcinado 11.000 hectáreas y donde 800 personas siguen desalojadas de 14 localidades. También preocupa el incendio de Castellón un día más, en Vila de Usó, que sigue activo, ha calcinado más de 10.000 hectáreas y 5.000 personas también siguen desalojadas. En los tribunales, el juez Peinado da un nuevo abogado a Begoña Gómez hasta septiembre para presentar el escrito de defensa. El juez Juan Carlos Peinado accede a esa petición de nuevo abogado de Begoña Gómez y amplía el plazo para presentar el escrito de defensa. Jaime Campaner será ese letrado que presentará la mujer del presidente del Gobierno en el juicio contra el Tribunal Popular. La Comunidad de Madrid vende el polémico ático que compró en abril Ayuso. El Gobierno de Ayuso venderá este y otros activos para destinarlos a presupuesto para la reconstrucción de esa Sierra Oeste después de los incendios. Con la venta de estos 5 inmuebles generarán unos ingresos estimados en torno a 20 millones de euros. Miguel Ángel García es consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Ese importe que se pueda obtener de la venta pueda emplearse en la recuperación de la Sierra Oeste, que durante estos días ha sido devastada como consecuencia de este incendio. Y en clave internacional, 2 asuntos más. Donald Trump anuncia un histórico acuerdo entre Hamás e Israel. Sí, lo hacía en su red social. Trump asegura que su Consejo de Paz ha alcanzado un acuerdo para el desarme completo de Hamás y de otros grupos armados en Gaza. Una vez cumplido, implicará la retirada de Israel del territorio palestino. El abandono de las armas se llevaría a cabo por fases. Y Portugal prepara un impuesto para gravar los beneficios extraordinarios de las petroleras. El Gobierno de Portugal ha aprobado ese proyecto de ley para crear un impuesto de forma excepcional sobre los beneficios extraordinarios de las compañías petroleras obtenidos para el año 2026. Lo hacen por esos efectos originados por la crisis energética ocasionada por la guerra de Oriente Medio. Estos ingresos se destinarán a apoyar a las familias y esos sectores más afectados por ese aumento de precio de los combustibles y también a políticas de descarbonización. Y terminamos este bloque de noticias con vacaciones. Arranca la segunda operación salida del verano. Operación salida de verano con más de 5 millones de desplazamientos por carretera este fin de semana. Y es que las carreteras de España afrontan hoy una de esas jornadas de mayor afluencia de viajeros cuando miles de españoles pongan rumbo a su destino de vacaciones.